Bueno, muchachos, entonces para realizar la parte de abajo, pues aquí estoy en mi vista inferior, ¿listo? Pues aquí tenemos algunos objetos, bastantes objetos. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, duplicar esta parte de abajo. Vamos a duplicarla, vamos a separarla, ¿listo? Vamos a seleccionar estos objetos y vamos a ocultarlos, ¿listo? En esta parte de aquí vamos a trabajar desde la zona de atrás, ¿listo? Entonces, como vemos, pues aquí tenemos un eje central, vamos a posicionar el cursor en el centro y vamos a agregar un círculo, ¿listo? Vamos a poner este círculo de 16 vértices, como siempre hemos venido trabajando. Vamos a tratar de escalarlo un poco más y vamos a tratar de medir más o menos en dónde va, ¿listo? Entonces, como vemos, este va un poco más hacia el frente, ¿listo? Vamos a poner el cursor 3D en esta zona y a partir de aquí vamos a escalarlo, ¿listo? Más o menos por acá. Como ven, no alcanza a llegar al ángulo de esta parte de acá, entonces vamos a hacerlo un poquito más pequeño, ¿listo? Más o menos por acá. Esto incluso podemos más adelante moverlo un poco más, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a escalar un poco más esto, ¿listo? Voy a duplicar este círculo, voy a escalarlo, ¿vale? Vemos que más o menos está a la altura del ángulo de acá, quizá un poco más adelante, más o menos por acá. Listo. Vemos que sobrepasa un poco esta zona de acá, más o menos así. De igual forma podemos modificar un poco más esto. Listo. Más o menos así. Vamos a duplicarlo y vamos a ponerlo más o menos a esta altura, más o menos por acá. Vamos a hacerlos un poco más grandes a ambos. Listo, más o menos así. Vamos a duplicar esto. Vamos a ver que este va no en el centro, pero tiene una distancia aproximada. Listo, más o menos así. Listo. Voy a seleccionar todos los círculos que tenemos. Voy a presionar la tecla F y voy a crear un inset y voy a hacerlo al ojo. ¿Listo? Aquí obviamente van a mantener el mismo tamaño, pero aquí vemos que es un poco diferente. Entonces vamos a simplemente seleccionar la cara de la parte de atrás. Voy a presionar la tecla I, más o menos por acá. Voy a seleccionar estos de acá también. Voy a hacer un pequeño inset y más o menos hasta este punto. Selecciono estas caras y elimino. ¿Listo? Más o menos así. Ahora voy a crear un plano en el centro. Más o menos de esta manera voy a tratar de ajustarlo al tamaño de nuestro pie. Más o menos por acá. Y como vemos, pues aquí tenemos algunos cortes. Entonces vamos a generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a generar 10 cortes. Más o menos así. Vamos a seleccionar los edge o las aristas por separado. Vamos a hacerle un pequeño bevel y vamos a ver que el espacio entre cada uno de estos cortes pues es un poco más ancho. Entonces vamos a tratar de dejarlo más o menos así. Vamos a ver que incluso estos empiezan desde la parte prácticamente no tan en el medio. Aquí pues podemos ver que está un poco más abajo, entonces podemos dejarlo por acá. Vamos a poner el cursor 3D en este punto de acá. Vamos a seleccionar todo. Y la otra arista viene más o menos hasta terminar esta parte de aquí. ¿Listo? De hecho, sobrepaso un poco el círculo. Entonces, lo que podemos hacer es escalar un poco más esto. Vamos a seleccionar estas cosas de acá. Más o menos así. Vamos a seleccionar todos estos, todas estas caras de acá.
orígenes individuales y vamos a escalarlos un poco más. ¿Listo? Más o menos así. Nuevamente, pues posiciono el cursor 3D en esta zona. Voy a jugar un poco más con estos objetos. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es tratar de cortarlo respecto pues, a nuestro pie. ¿Listo? O sea, vamos a seguir estos de acá. Entonces voy a seleccionar mi herramienta de Knife con la tecla K y voy a generar los cortes, aunque creo que no va a quedar muy bien. Entonces simplemente vamos a escalarlos, más o menos así. En esta zona de aquí pues podemos ajustarlo un poco más. Vamos a moverlos de esta forma. Seleccionar todos estos vértices, vamos a moverlos por acá. Y pues bueno, vamos a tratar de ajustarlos a nuestro pie, ¿listo? Esto no importa porque acuérdense que esto vamos a eliminarlo, entonces no pasa nada. Pues no lo vamos a alinear. Y en esta zona de aquí vamos a alinear estos de acá. ¿Listo? Más o menos por acá. Y listo. Algo que podemos hacer adicionalmente para que queden bien alineados es simplemente posicionar el cursor 3D en el punto donde termina pues esto de aquí, esta línea de aquí de la plantilla. Entonces simplemente pues escalamos, hacemos lo mismo en esta zona de acá. ¿Listo? Y vamos a escalarlo, ¿listo? Vamos a hacer lo mismo acá. Más o menos así. ¿Listo? Ahora vamos a eliminar los espacios que tenemos intermedios. ¿Listo? Para ver más o menos cómo va quedando. ¿Listo? Y vemos que se ve bastante bien. Vamos a eliminar los loops que se crean aquí en el centro. Vamos a disolverlos. ¿Listo? Y algo que podemos hacer adicionalmente es escalarlo un poco más. ¿Listo? Más o menos por aquí. Vemos que pues esto tiene como un pequeño borde en esta zona. Ya lo vamos a crear. ¿Listo? Voy a seleccionar el objeto que duplicamos. Voy a hacerle un pequeño inset, más o menos por acá. Voy a seleccionar todo este loop que se genera acá. Aquí tenemos un pequeño problema. ¿Listo? Y vamos a extruirlo un poco hacia abajo. ¿Listo? Como para separarlo. ¿Vale? Más o menos por ahí. Ahora voy a seleccionar los objetos que acabamos de crear. Vamos a nuestra vista lateral. Y vamos a extruirlos más o menos hasta este punto. ¿Listo? Más o menos hasta donde está la referencia. Entonces, más o menos así. Aquí vamos a seleccionar estos objetos, modo edición, y vamos a recalcular normales, más o menos así. ¿Listo? Aquí vemos que tenemos un pequeño problema porque obviamente se están superponiendo los objetos. Entonces voy a seleccionar estos círculos de acá. Voy a deseleccionar los vértices de la parte superior y vamos a moverlos un poco más. ¿Listo? Y pues se soluciona más o menos lo que les decía. ¿Listo? Aquí vemos que tenemos algunos objetos más. Entonces no tenemos la referencia del otro lado, pero seguramente podemos hacer un mirror. Entonces con el Greasy Pencil lo que podemos hacer es trazar más o menos en dónde vienen estos objetos. Más o menos por acá. Listo. Esto viene más o menos así. Y aquí más o menos tiene esta forma. ¿Listo? Como les dije, pues aquí tenemos un eje central y simplemente vamos a replicarlo en esta zona. Si se cruza un poco con este círculo de aquí, pues simplemente podemos sobrepasarlo o podemos cortarlo. Podemos ver cómo nos funciona mejor. ¿Listo? En esta zona de aquí tenemos otro objeto pequeño. Vemos que pues aquí tenemos un pequeño problema porque pues no es justo. Entonces vamos a tratar de hacerlo más o menos a la misma altura. Como ven aquí, igual sobrepaso un poco toda esta zona de acá. ¿Listo? Más o menos así. En la parte de acá
pues tenemos otro objeto que viene más o menos así, ¿listo? Y aquí tenemos otro objeto que viene más o menos por acá, ¿listo? Entonces, vamos a posicionar el cursor 3D en esta zona, vamos a crear un plano, vamos a escalarlo un poco más, ¿listo? Vamos a posicionarlo más o menos así. Este punto de aquí vamos a moverlo un poco más hacia abajo y vamos a subirlo, ¿listo? Aquí pues lógicamente tenemos que generar la curva, vamos a ocultar un segundo esto. Vamos a agregar un par de loops aquí y vamos a moverlos hacia la parte de arriba, ¿listo? Más o menos así. En esta zona de aquí también tenemos una curva. Vamos a agregar 3 cortes. Cursor a selección. Vamos a seleccionar todos estos loops. Y vamos a escalarlos un poco, ¿listo? Aquí podemos incluso escalar todo esto. Más o menos así. Deseleccionamos. Escalamos un poco más. Más o menos así, ¿listo? Vamos a salir un poco más. ¿Listo? Vamos a tratar de ajustar un poco más nuestro objeto. Más o menos así. Voy a escalar un poco más esto para que quede un poco más en punta. Y listo. Ahora lo que podemos hacer simplemente es agregar un space en estos vértices de acá. Y bueno, más o menos. Podemos incluso engrosarlo un poquito más y moverlo un poco más hacia adentro. ¿Listo? Más o menos así. Vamos a posicionar el cursor 3D en el centro de nuestro pie. Seleccionamos este objeto. Vamos a decirle que el origen al cursor 3D, ¿listo? Y voy a agregar un modificador de mirror, ¿vale? Para hacer el objeto de la parte de abajo, vamos a duplicar esto de acá. Vamos a ponerlo más o menos a esta altura. Y lo que podemos hacer simplemente es escalarlo, ¿listo? Más o menos así. Vamos a ponerlo más o menos a la altura en la que está. Aquí pues vemos que esta parte de aquí es recta, entonces podemos seleccionar todos estos vértices y los escalamos. Vamos a eliminar un segundo esto. Más o menos así. Listo, aquí pues igual mantenemos nuestra curva. Vamos a escalarlo un poco más. Aquí vamos a separarlo para que no nos genere problema en la parte superior. ¿Listo? Voy a escalar un poco más esto. Más o menos así. ¿Listo? Estos vértices de aquí voy a escalarlos un poco más. Y aquí puedo darle un relax. ¿Listo? Más o menos así. ¿Listo? Vamos a posicionarlo pues en donde debería ir, más o menos aquí a la altura de donde empieza esta zona plana. Quizá vamos a escalarlo un poco más. ¿Listo? Y pues aquí mantenemos el mirror, ¿vale? En esta zona de aquí, lo que voy a hacer es seleccionar estos vértices de acá. De hecho, solo estos de la mitad. Voy a duplicarlos, voy a separar la selección. ¿Listo? Voy a relajarlos un poco. Vamos a ver más o menos cómo se ve esto. Voy a moverlos un poco más hacia adentro. Este vértice de aquí lo vamos a escalar hasta este punto de aquí. Vamos a rellenar esto
y vamos a crear un pequeño inset, ¿listo? Más o menos por aquí. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar esta cara de acá. Vamos a alinear todos estos vértices y vamos a hacer lo mismo en esta zona, ¿listo? Acá. Voy a escalar, ¿listo? Y voy a eliminar este vértice de acá, ¿listo? Más o menos tenemos esto. Aquí vamos a redondear un poco más. ¿Listo? Aquí voy a mover un poco más esto hacia adentro. Vamos a eliminar estos vértices. Y nuevamente voy a extruir esto hacia la parte frontal. ¿Listo? Más o menos vendría por acá. ¿Listo? Aquí podemos generar un corte, más o menos así. Voy a seleccionar esto y voy a separarlo. Y ahora voy a seleccionar estos vértices de acá y voy a deslizarlos un poco, ¿listo? Voy a hacer lo mismo con estos, más o menos así. ¿Listo? Y voy a moverlos un poco más hacia adentro para generar la curva. Aquí vemos que pues tiene como que se adelgaza un poco. Vamos a escalar un poco más esto. Y este de aquí, vamos a generar un corte más acá. Y vamos a mover esto hacia adentro, ¿listo? Más o menos así. ¿Listo? Más adelante podemos ver cómo se ve con el modificador de subdivisión. Por ahora pues simplemente vamos a hacerlo un poco al ojo, ¿vale? Ahora vamos a fusionarlo con los objetos de la parte superior para que se replique con el mirror, ¿listo? Entonces, más o menos así. Vamos a seleccionar estos vértices de acá para tener una idea más o menos en dónde, hasta dónde va el grosor de este objeto. Entonces, cursor pues a la selección, pivot point a cursor 3D y voy a extruir en Z, ¿listo? Más o menos así. Extruyo y escalo en Z. Aquí lógicamente pues vamos a recalcular normales, ¿vale? Más o menos está así. Aquí vemos que toda esta parte es un poco más redonda. Entonces, lo que podemos hacer es seguir ajustando un poco más. ¿Listo? Estos vértices de aquí, pues vemos cómo funcionan con modificador de subdivisión más adelante. ¿Listo? Y obviamente, pues esto va a cambiar bastante una vez activemos el modificador. ¿Listo? Aquí lo único que nos queda es crear una pieza que está en la parte de aquí. Realmente no tengo una referencia exacta, pero lo que podemos hacer es simplemente duplicar toda esta zona de acá. Vamos a seleccionar todos estos vértices de acá. Voy a duplicarlos, voy a separarlos. ¿Listo? Voy a crear un relleno, voy a eliminar este vértice de acá. ¿Listo? Y voy a escalarlo más o menos de esta manera, ¿listo? Aquí vemos que pues llega más o menos hasta este punto. Podemos hacerlo más o menos así. Listo, más o menos por ahí. Esto podemos moverlo un poco más hacia atrás. Y escalar estos vértices hacia los lados, ¿listo? Más o menos así. Nuevamente, pues seleccionamos estos vértices de acá, extruimos y escalamos en Z, ¿listo? Entonces, bueno, más o menos es lo que tenemos. Aquí, pues podemos mover un poco más esto hacia adelante, ¿listo? Más o menos así. Aquí podemos escalar un poco más esto. Vamos a escalarlo más o menos hasta la mitad de acá. Por acá. ¿Listo? Voy a seleccionar un segundo todo esto y voy a ocultar el resto. Y todas estas caras de acá, todos estos vértices de acá, vamos a eliminarlos. ¿Listo? Más o menos así. Ahora pues simplemente
hacemos visible todo nuestro pie y vemos que pues ya tenemos toda la parte de la plantilla terminada. ¿Listo? Como les dije, cuando agreguemos modificador de subdivisión, esto se va a ver mucho mejor.